Saludos estimados patrocinadores y amigos, soy JP Martínez de el podcast de Romanos 1.16. Pues el episodio 160 fue publicado el día de ayer, se llama El Evangelio según MacArthur. Y como era de esperarse, pues empezaron a llegar algunos comentarios disidentes, como este que está aquí, de Víctor Hugo Amada. Dice: yo leí este libro y también leí el libro que escribió que se llama El Evangelio según los Apóstoles. Y fíjese lo que dice este usuario aquí: en ningún momento él dice esas cosas. ¿A qué se refiere? Lo que pasa es que yo acá, de un adelanto de lo que se trata el episodio, dice: John MacArthur dijo en el Evangelio según Jesucristo que en Mateo 19 Jesús enseñó un evangelio de obras y que eso demuestra lo equivocados que estamos de nuestra evangelización moderna, confundiendo a la gente al llamarla a tener fe en Jesús para su salvación. Ahora, yo entiendo que este usuario haya dicho esto porque a lo mejor no escuchó el episodio, porque en el episodio yo cito lo que dice MacArthur al respecto. Entonces dice aquí que en ningún momento MacArthur dice esas cosas, que Jesús haya enseñado que la salvación era por obras. En ambos libros MacArthur señala a aquellos movimientos que se han levantado en donde enseñan que una persona que acepta a Cristo puede seguir viviendo como se le antoje. En realidad yo no he conocido ningún movimiento en donde se enseñe que una persona que ha aceptado a Cristo puede seguir viviendo como se le antoje, ¿no? Este tipo de declaraciones son muy comunes. De hecho, en el propio libro de MacArthur se hacen, pero no se habla de qué movimiento enseñe algo similar, no al menos de algún movimiento en relación a los autores que MacArthur cita en su obra para atacarlos, que son bastantes, muchos de ellos dispensacionalistas. Yo creo que el Evangelio según Jesucristo de MacArthur es una obra antidispensacionalista. Entonces dice que el usuario dice que MacArthur menciona eso como el Evangelio del no señorío. Es una manera peyorativa de hablar de la doctrina clásica de la gracia que enseñó Schaeffer. Eso sí, yo reconozco que cuando MacArthur, y de hecho Michael Black también en su libro Dispensacionalismo, que yo he recomendado para los que se inician en el dispensacionalismo, pero eso no me gusta de Black. Black está sirviéndole a MacArthur en este punto y siguiéndole la corriente nada más. En nuestro libro, creo, yo incluí un capítulo en donde explico que lo que Black dice en contra de la doctrina de Schaeffer al respecto del señorío de Cristo está en un error, y cito a Schaeffer ampliamente para demostrarlo. Pero bueno, nos hemos quedado con lo que dicen algunos libros. Y bueno, dice aquí que el evangelio del no señorío, bueno, no, es que no existe el evangelio del no señorío, al menos en la teología de la gracia gratuita se reconoce el señorío de Cristo en todo momento. Es decir, aquellos que aceptan a Jesús pero no le reconocen como Rey y Señor de sus vidas. Pienso que quien escribió esta publicación o pretende confundir o no entendió el contenido del libro. Está hablando de mí, de su servidor. Bueno, pues ahorita vamos a entrar en materia. También hay otro comentario que me han hecho en un grupo que dice lo siguiente, es de un usuario que se llama Denis Ochoa. Tengo el libro y de lo que trata, dice este usuario, su contenido es sobre una crítica a la doctrina antinominiana o antiseñorío del cristiano carnal de autores dispensacionalistas como Charles C. Riley. El libro en ningún momento cuestiona la doctrina bíblica de que la salvación es por la sola fe. Y todavía añade aquí: sola fide resume la verdad de que la fe en Jesucristo como único y suficiente Salvador, sin necesidad de méritos u obras por nuestra parte. Eso dice Denis Ochoa. Bueno, como ven, estos dos usuarios recogen el sentir
de varios que vieron esta publicación mía, el Evangelio según John MacArthur, revisando Mateo 19, 16 al 26. Y quiero detenerme un momento simplemente a citar la obra de MacArthur en los puntos que aprueban lo que estoy diciendo. Ya usted podrá revisar en su propia edición, si tiene la misma que yo tengo a la vista, que es la del 2008, sexta edición español, pues qué mejor, ¿no? Entonces déjeme citarle en la página 70, MacArthur escribió lo siguiente: hace muchos años, en los primeros años de mi ministerio, estaba viajando en avión. El hombre sentado a mi lado vio que yo leía la Biblia, se presentó y me sorprendió con la pregunta: perdón, usted no sabrá cómo yo puedo tener una relación personal con Jesucristo, ¿verdad? Desde luego que oportunidades como esta no se me presentan, por lo que no quería perder aquella. Le dice, pues sí, debe sencillamente creer en el Señor Jesucristo y aceptarle como su Salvador. Le expliqué que Jesús murió y resucitó para que tengamos vida y que todo lo que necesitaba hacer era recibir a Cristo como Salvador personal. Me gustaría hacerlo, me dijo. Le guié en oración y pidió al Señor que fuera su Salvador. Más tarde en ese mismo mes lo bauticé. Me sentía muy emocionado por lo que había ocurrido y estaba deseando conducirle en el discipulado. En este entonces MacArthur entendía la diferencia entre el único requisito para nuestra justificación, que es el tener confianza en Cristo solamente, y el discipulado, que exige de nosotros una entrega total. Bueno, dice, después de un tiempo corto, sin embargo, interrumpió su contacto conmigo. Recientemente descubrí que no sigue interesado en las cosas de Dios. Página 77. Luego dice en la página 78 lo siguiente: yo mismo entendí la razón real hasta que leí el relato del joven rico en Mateo 19. Allí leemos de un joven que pregunta en los términos más claros posibles cómo puede obtener la vida eterna. Entonces aquí pongan ustedes atención en esto. Yo me extiendo ampliamente en la explicación de esto en el episodio 160, el Evangelio según John MacArthur. Está en www.patreon.com/J. Paulo Martínez para que lo puedan escuchar. Bueno, aquí MacArthur dice que Mateo 19 enseña en los términos más claros posibles cómo se puede obtener la vida eterna. Nosotros acabamos de ver que hay usuarios que dicen que ya leyeron el libro y que MacArthur allí no enseña absolutamente nada de la necesidad de obras ni de méritos personales para ser salvos. Bueno, pues aquí MacArthur en la página 78 dice que Mateo 19 sí enseña cómo se puede obtener la vida eterna. Dice, de haber un lugar en que buscar una presentación directa del Evangelio según Jesucristo, esperaríamos que fuera este. Lo que encontramos es un relato sobrecogedor. Página 78. Es una transcripción de algunos de los porciones de este libro, porque esto es el podcast que yo escribí. Entonces, de aquí estoy yo leyendo. Y aquí está Lucas 19, 16 al 22, en donde viene un buen rico a Jesús. Le dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dice, cumple, guarda los mandamientos en el versículo 17. Y el versículo 18 dice cuáles son. Y Jesús le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces, en esta porción de Lucas 19, 16 al 22, dice John MacArthur que Jesús presenta el Evangelio, que presenta la manera en cómo un pecador puede tener vida eterna. Aquí Jesús está diciendo que para tener vida eterna se tienen que guardar los mandamientos, se tiene que además entregar las posesiones que tiene uno, venderlas y dárselas a los pobres, y después hay que seguirlo. Este es el Evangelio, de acuerdo con MacArthur, según Jesucristo.
Entonces, a primera vista, aquí no hay nada gratuito. En esta porción de Lucas 19, 16 al 22, no hay un llamado a la salvación por la fe sola, en Cristo solamente y por gracia solamente. No hay nada gratuito aquí. Tienes que vender todo lo que tienes. Tienes además que cumplir todos los mandamientos o los mandamientos de la ley, al menos estos 6 que el Señor Jesús declara aquí. Entonces, si aquí Jesús está enseñando el evangelio, claramente el Señor Jesús está enseñando un evangelio por obras, no por gracia, no gratuito. Eso, amigos, por favor, todos lo podemos entender, y alguien puede decir, bueno, pero MacArthur no dice, no, es que está diciendo que este es el evangelio según Jesucristo. Déjeme citarle en la página 78 del libro de MacArthur. Fíjese lo que dice. Nuestro Señor sometió a este joven a una prueba. Tenía que elegir entre sus posesiones y Jesucristo. Él fracasó en la prueba. No importa lo que creyera. Al no estar dispuesto a renunciar a todo, no pudo ser un discípulo de Cristo. La salvación es para quienes están dispuestos a renunciar a todo. Página 78. Entonces, de acuerdo con MacArthur, el evangelio según Jesucristo es una prueba que Jesús le va a poner a las personas en donde los va a obligar a tomar una decisión. No a creer, porque aquí dice él, no importa lo que él creyera, o sea, no le importa a Cristo que usted diga que usted confía en él para salvación. Eso es lo que MacArthur está diciendo aquí. Porque lo que te va a salvar es estar dispuesto a renunciar a todo. Entonces, esta es una salvación por disposición de entregarle todo al Señor. Es más, ni siquiera está bien planteada aquí la interpretación, porque al joven rico no se le dijo que se le iba a salvar si estuviera dispuesto a vender sus posesiones. Se le dijo que las vendiera y entonces tendría acceso a la vida eterna. Pero aquí MacArthur hace una modificación como para que no sientas que cuando quieras la salvación de Cristo, pues sí tengas que venderlo todo. No. Cuando menos debes estar dispuesto a hacerlo. Y es interesante, viniendo de un pastor, pues que tiene muchísimo dinero y propiedades, que es un asunto en el que no nos vamos nosotros a meter aquí. Y fíjese, esta es en la página 79. Dice, Jesús dio un mensaje de obras, y en este punto ni siquiera mencionó la fe ni los hechos de la redención, tampoco animó al hombre a creer. Página 79. Jesús dio un mensaje de obras. Déjenme lo pongo grandote. Jesús dio un mensaje de obras, y en este punto ni siquiera mencionó la fe ni los hechos de la redención, tampoco animó al hombre a creer. Entonces, no puede ser más evidente, estos usuarios que me han respondido, que sobre todo el que me puso el primer comentario que les leí, que dice que yo estoy tratando de confundir a la audiencia, o no he leído o no he entendido bien la obra de MacArthur. Bueno, es que concatenar estas citas hacen una coherencia impresionante para conocer el pensamiento de MacArthur al respecto. Aquí está diciéndole en sus propias narices al pueblo evangélico el pastor MacArthur: el evangelio según Jesucristo es un mensaje de obras. Entonces, ¿cómo podríamos dejarlo más claro? Pues no sé. Y una última cita que quiero mencionar está en la página 79. Déjenme hacerlo más grande. Dice: a los no creyentes se les dice que todo lo que necesitan hacer es invitar a Jesús a entrar en su corazón, aceptarlo como Salvador personal o creer los hechos del Evangelio. El resultado, dice, es un tremendo fracaso, como se ve en las vidas de multitudes que han hecho profesión de fe en Cristo sin la repercusión correspondiente a su comportamiento. Entonces MacArthur dice que al estar invitando o diciéndole a la gente que confíe en Cristo para su salvación, nosotros hemos estado haciendo lo incorrecto, y que por eso hay un, dice, tremendo fracaso. Yo no sé usted, pero cuando el Señor me salvó, yo lo único que hice fue confiar en Él para mi salvación, y aquí estoy. Y conozco mucha gente que también confió
sencillamente en Cristo para su salvación. Y no hay ningún fracaso, digamos, como lo está viendo MacArthur, si se refiere a que se han apartado. Pues sí, hay mucha gente también que dice creer en Cristo y que después ni siquiera quiere congregarse en las iglesias. Sin embargo, MacArthur, ni yo ni nadie estamos autorizados a hacer de los requisitos del discipulado los requisitos para nuestra justificación. Entonces, MacArthur nos está diciendo que el mensaje de Jesús es un mensaje de obras, en donde ni siquiera, al menos en Mateo 19, está llamando a creer en él, ni está hablando de los hechos redentivos, ni está hablando de que debas tener fe, sino que debes cumplir los mandamientos y debes vender lo que tienes y debes seguir a Cristo. Amigos, pues este es el Evangelio según John MacArthur. Dice que Jesús dio un mensaje de obras. Dice que en Mateo 19, 16 en adelante, Jesús presenta el Evangelio según Jesucristo. Y que en esta porción está claro que hay salvación solamente para aquellos que a través de sus obras, de sumisión, de compromiso y de rendición total, pues acceden a la vida eterna, y que es una prueba que Jesús le pone a la gente, y que si la gente no está dispuesta a pagar y a cumplir estas obras de justicia personal, pues entonces Dios no los va a salvar. Y cuando él iba en un avión y que se encuentra una persona y le dice, solamente debes de creer en Cristo, dice él, pues arrepentido, ¿no? Pues yo no debí de haberle dicho eso. Imagino que él piensa que debió de haberle confrontado y de haberle dicho, bueno, a ver, ¿a qué te dedicas? ¿Estás casado o no estás casado? ¿Vives en fornicación, en adulterio? ¿Tienes un negocio? ¿Cómo están tus impuestos? ¿Cómo tratas a las personas en donde trabajas? Y entonces, ¿cuántas posesiones tienes? ¿Cuánto dinero tienes en el banco? Y a partir de todos estos datos, lo que yo voy a hacer es presionarte y presionarte y presionarte para decirte que no vas a ser salvado por Cristo. No importa que digas que crees en Él, ese no es el mensaje del Evangelio, dice MacArthur, sino el mensaje del Evangelio es que todos los pecados que estés cometiendo ahora mismo los vas a abandonar. Y cuando tú hagas esa rendición total de tu vida entera, entonces sí puedes decir que crees en Cristo, y entonces sí pudiéramos empezar a pensar que tú has sido redimido por Cristo, que de todas maneras habría que esperar mucho tiempo más, porque a lo mejor te apartas y con eso compruebas que no le hace que hayas vendido tus propiedades y se lo hayas dado a los pobres, si al final terminas apartándote de mi congregación local, por ejemplo, bueno, pues significa que esa obra que hiciste de rendición no fue una obra genuina. Estimados amigos, este es el Evangelio según John MacArthur. Les invito a ver el episodio 160 que está en www.patreon.com/J. Paulo Martínez, en donde aquí me he dedicado nada más a citar y hacer algunas cuantas anotaciones, pero en el episodio hacemos una explicación del por qué, además de probar que este es el Evangelio según Jesucristo, de acuerdo con MacArthur, un evangelio o mensaje de obras por parte de Cristo para el pecador, presentamos argumentos bíblicos para indicar que este mensaje de MacArthur no es conforme a la palabra de Dios. Yo soy J.P. Martínez de el podcast de Romanos 1:16. Muchas gracias por haber visto este video. Los esperamos en nuestra gran comunidad en www.patreon.com/J. Paulo Martínez.